Hola, amado hermano, que Dios le bendiga ahí en su hogar donde usted está. Nuevamente nos encontramos con un capítulo más para estudiar, como es de costumbre, cada día martes. Y hoy día corresponde estudiar el capítulo 30 de este hermoso libro de Éxodo que estamos estudiando. Pero antes de comenzar, amado hermano, me gustaría, a modo de recordar, más que nada, de contextualizar lo que vamos a ver. Eh, Comenzaré diciendo que todo, todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, era solamente una sombra de lo que iba a revelarse en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, todo lo referente al tabernáculo, a lo que estamos estudiando, todos sus elementos, las cortinas, todo lo que hay en el tabernáculo, también es simplemente, es tipo o representa todo eso a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto representa nuestro Señor Jesucristo. Eso de partida tenemos que tenerlo claro, lo que ya hemos visto, y yo sé que usted ya lo sabe, pero es bueno recordarlo. Por eso que toda la Biblia, perdón, toda la Biblia, hermano, nos habla de Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchas veces nuestro pastor hace también el énfasis en las predicaciones y menciona que Jesucristo es el centro de la Escritura. Y es así, porque cada vez que estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que efectivamente toda la Escritura habla de Jesucristo. Toda la Biblia se centra en Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que vamos a ver hoy día también nos habla de Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en este capítulo 30? Aquí encontramos, lo primero que encontramos en este capítulo es el altar de oro o altar de incienso. ¿Ya? Y vamos a ver y vamos a estudiar todo lo que significa, todo lo que simboliza este altar de incienso. Luego encontramos el dinero del rescate. Este era un dinero que debía pagar todo israelita mayor de 20 años por el rescate, que vamos a ver de qué se trataba, ¿ya? Por un rescate. Debían pagar todo israelita. Y lo vamos a ver por qué debían pagarlo y por qué Dios mandó esto. Y también encontramos la fuente de bronce o lavacro. Y también vamos a ver, vamos a estudiar todo el simbolismo, todo su significado de esta fuente de bronce. Así que bien, partimos entonces por el altar del incienso. Y lo vamos a hacer como siempre con mucha reverencia, orando, leyendo la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él, esto es muy importante, este versículo, hermano. No ofreceréis sobre él
incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Hasta ahí vamos a dejar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a entender y a comprender lo que tú nos quieres enseñar. Todo lo que habla de ti, amado Dios, queremos entenderlo, Dios eterno. Por eso pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para que esta tu palabra sea de bendición para mi vida y para mis hermanos que escuchan y que aprenden cada martes de ti, Dios amado. Queremos descubrirte, queremos encontrarte a ti. Queremos, Señor, aprender de ti, Señor. Gracias, amado Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, voy a hacer un pequeño comentario acerca de este último versículo. Dice que no ofreceréis sobre él incienso extraño. Y recordemos, amado hermano, que los hijos de Aarón, 2 de sus hijos, murieron precisamente por ofrecer fuego extraño ahí en el altar. Podemos entender qué importante es no poder quitar ni agregar a lo que Dios ya había dado. El incienso estaba considerado sagrado y santo ante Dios. Y Dios había dado medidas exactas con qué se iba a hacer y todo lo que cómo se iba a realizar y cómo se debía quemar en el altar. Entonces, podemos entender cuando Dios toma esta medida contra los hijos de Aarón y los quema allí por haber ofrecido fuego extraño. Podemos entender, hermano, cuán peligroso es y cuánto pecado hay en esto cuando uno le agrega o le quita a las cosas sagradas de Dios. Ellos quisieron hacer algo a su manera. Quizás le agregaron otro aroma, otro tipo de incienso y Dios no le agradó. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Lamentablemente sigue ocurriendo y gracias a la misericordia de Dios es que Dios no nos consume cuando muchas veces se ofrece fuego extraño. ¿Cuál es este fuego extraño? Se preguntará usted. El fuego extraño hoy en día son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que se entregan en este evangelio moderno. Y ahí tenemos muchas doctrinas equivocadas, como la confesión positiva, como el evangelio de la prosperidad, etc. Hay muchas más. Eso es fuego extraño, porque no se está ofreciendo lo que realmente dice la palabra de Dios, como está escrito en la Biblia. Eso es fuego extraño. Entonces, qué importante es cuando nosotros vamos a las Escrituras, enseñamos algo que no está en la Biblia, estamos agregando fuego extraño. Estamos agregando otro incienso. Y eso es muy, muy peligroso. Solamente quería hacer este comentario. Pero entremos a lo que es el tabernáculo. En este tabernáculo de reunión podemos ver que existían 2 altares separados uno del otro. El primero estaba en el atrio del tabernáculo. A la entrada del atrio estaba el tabernáculo, estaba este altar de bronce. Y el otro estaba dentro del tabernáculo, en el lugar santo, el altar del incienso, y este era de oro. Entonces tenemos que entender claramente la diferencia entre estos 2 altares y no confundirnos. Uno era de bronce y el otro era de oro. Uno era más grande y el otro era más chico. Estaban en diferentes lugares. Y cada uno de estos altares tenía un propósito diferente, hermano. El primero era el altar de los sacrificios, donde se ofrecían las ofrendas y los holocaustos. Y el segundo era el altar del incienso, donde se quemaban durante 2 veces al día, se quemaba incienso. Y este altar era el altar de adoración o de intercesión, como le vamos a ir viendo también. Entonces, y este era más pequeño y era de oro.
Había una diferencia muy notoria entre estos dos, pero a pesar de que había una diferencia muy notoria, sin embargo, estos dos altares están muy unidos entre sí. Uno es como la base del otro altar. Y lo vamos a ver por qué. ¿Por qué estaban unidos y eran necesarios estos dos altares? Primero, porque nadie podía llegar al altar de adoración sin antes haber pasado por el altar del sacrificio o el altar de arrepentimiento, y sin antes de haberse lavado en la fuente de bronce para estar recién llegar al altar de adoración. Por eso están unidos, porque no había forma de llegar al altar de adoración sin antes haber pasado por los otros altares, por este otro altar. Y aquí vamos a ver que estos dos altares son tan necesarios o eran tan necesarios porque de estos dos altares nacería uno solo. Nacería un solo altar del cual nos habla Hebreos 13:10. Antes de seguir, hermano, como recomendación, yo le pediría a usted, si está siguiendo bien este estudio, lea la carta a los Hebreos. Lea esta carta porque allí hay mucha explicación de todo lo que estudiamos en este libro de Éxodo. Allí usted encuentra quién era el sumo sacerdote en la carta de los Hebreos. Usted encuentra ahí acerca del día de reposo, que ya también estudiamos. Y también encuentra allí que el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesús. Y también ahí nos habla de que nosotros también somos sacerdotes y que ofrecemos ahora sacrificios, pero sacrificios espirituales. Entonces es necesario y importante que usted lea Hebreos para entender mejor lo que vamos estudiando, ¿ya? Como a modo de recomendación. Yo le decía que estos dos altares nacería un solo altar, del cual nos habla Hebreos 13:10. ¿Sabe lo que nos dice? Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Usted me preguntará, ¿cuál es ese altar? Ese altar, hermano, es la cruz de Cristo. Es allí, ese es el altar principal, la cruz de Cristo, porque allí fue donde Jesús presentó el único sacrificio una vez y para siempre, y es allí donde Cristo rogó por los que lo estaban crucificando. Un sacrificio y también un ruego, lo que se hacía en el altar de adoración. ¿Qué dijo cuando estaba ya a punto de expirar? Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Rogó por los que los que estaban crucificándole. Qué tremendo. Entonces, ese es el altar ahora, la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. Otro punto importante que encontramos aquí, hermano, es el orden de Dios en todas las cosas. Podemos ver, como dije, que no se podía llegar a la adoración antes de pasar por el sacrificio, por el altar de sacrificio. Vemos entonces el orden de Dios que aquí no es primero la alabanza y la adoración, sino que primero es la consagración o la preparación para poder llegar y adorar a Dios. Ese es el orden de Dios. Siempre que usted quiera adorar a Dios, primero debe haber una consagración, una preparación, un lavamiento para poder estar delante de Dios y adorarlo. Ese es el orden que nos da a entender este maravilloso libro, el orden que Dios da. Primero la preparación, la consagración, para luego después la adoración. Entonces entendemos que ahora este altar, hermano, este altar del incienso simboliza la intercesión y la adoración. En este altar, que era más pequeñito y de oro, aquí el sumo sacerdote intercedía a favor del pueblo cuando él quemaba estos inciensos aromáticos, y allí él intercedía por el pueblo. Y este incienso, al quemarse,
salía un olor grato, dice, un olor agradable a Dios. Y vamos a ver que este olor que salía de este incienso representa las oraciones. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que aquí está representando el sumo sacerdote al hacer esto, precisamente está representando a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. A Él está representando, el cual, dice la Escritura, que también intercede continuamente por los pecados que ya han sido expiados. Nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote, Él sigue intercediendo por los pecados que ya fueron expiados. Lo que dice Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta qué maravilloso es entender todo esto? Ahora, hermano, también debemos entender claramente, entender que el tiempo más precioso y más maravilloso es la intercesión y la adoración a Dios. Ese es el tiempo más maravilloso del cristiano. El tiempo en que tú y yo pasamos a solas en oración con Dios. Ese es el tiempo más valioso del cristiano. Ese tiempo cuando nos apartamos para estar en oración a nuestro Dios. Y el mayor ejemplo, el ejemplo supremo, lo encontramos también en la persona misma de nuestro Señor Jesús. Él es el modelo a imitar, es el ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la vida de nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, era una vida constante de oración. Era una vida que Él anhelaba, Él le agradaba, Él buscaba lugares y se apartaba para estar orando al Señor. Él pasaba mucho tiempo orando al Padre. No le importaba pasarse una noche completa si era necesario. Para Él era grato estar clamando y orando al Señor. Él es nuestro ejemplo, hermano. Nuestro Señor Jesús, cómo Él se apartaba muchas veces para estar con el Padre. Lo que dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se levantaba de madrugada, se apartaba para estar con el Padre. Eso era el ejemplo, así fue la vida de nuestro Señor Jesús, una vida de oración. La pregunta es entonces para usted y para mí, ¿cuánto tiempo apartamos para estar a solas con nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo apartamos cada día o cada cierto tiempo? ¿Cuánto vamos a nuestro cuarto, cerramos la puerta y estamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo apartamos? Quizás me incluyo, a veces muy poco tiempo lo que apartamos para el Señor. Y sabe, hermano, que la mayor falencia que tiene la iglesia moderna, la iglesia actual, y estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia a nivel universal, ¿sabe cuál es la mayor falencia? La oración. A través del tiempo la iglesia ha ido dejando de lado la oración. Y la otra vez, con mucha pena, escuchaba a un predicador importante decir que ya no es suficiente el orar, sino que en este tiempo es suficiente actuar. Yo lo encontré tremendo porque Dios nos dejó ejemplo de la oración. Y nosotros no podemos actuar si primero no oramos a Dios. Porque nuestras luchas, nosotros no son con armas carnales, dice la Escritura. Nuestras luchas las peleamos de rodillas. Y es Dios que nos da la victoria, hermano.
Por eso es tan importante la oración, porque Dios es el que intercede, Dios es el que pelea por nosotros. Basta con doblar la rodilla y allí le entregamos todo lo que tenemos, nuestros problemas, lo que nos afecta, se lo entregamos al Señor y Él actúa. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tan solamente oráramos al Señor? ¿Cuántas cosas nos iría mejor si le preguntáramos en oración a Dios? Hermano, veamos lo que dice Lucas 6:13. Mire lo que dice, lo que hacía Dios. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se da cuenta? Para tomar una decisión, Dios primero oró. Para elegir a sus 12 apóstoles de 70 que habían, Dios oró primero. Perfectamente nuestro Señor Jesús podía haberlo elegido, no sé, llamándolo a cada uno al que Él quería en ese momento, porque Él conocía los corazones, Él sabía quién es fiel y quién es no, Él sabía quién era mentiroso y quién no. Él podía haberlo hecho, pero la Escritura dice que Él oró al Padre para tomar esta decisión. Por eso le digo, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si tan solamente oráramos a Dios? Qué importante es. Y aquí le quiero contar, hermano, una breve, puede decir, una experiencia que me acaba de pasar este fin de semana respecto a esta oración. Mire, el fin de semana, recién ahora, nosotros fuimos con José Luis a buscar leña a un campo. Y estaba el día así como queriendo llover. Y llegamos allá y fuimos con la camioneta, con una motosierra, a buscar leña. Y llegamos, y el camino era bastante malo, había mucho barro, nos costó llegar, quedamos casi pegados, pero ya estábamos allá y había que hacer leña y ya volverse, pero el camino era malo. Y parecía que todo estaba en nuestra contra. Y José Luis hacía partir la moto y no partía. Me la pasaba a mí, intentaba y tampoco pasaba nada. Y sabe, de repente, hermano, el Espíritu Santo como que me pega así como un coscacho. Y le dije a José Luis, le dije, estamos haciendo las cosas al revés. No hemos orado al Señor. Y sabe, hermano, y en ese lugar, ahí en medio del monte, nos humillamos al Señor por un momento. Fue una oración corta. Y le pedimos perdón al Señor. Y le dijimos, Señor, ayúdanos. Está que llueve. Y si llueve, el camino, como es de tierra, no vamos a salir. Hicimos una oración corta, hermano, pero de mucho del corazón. Y luego que terminamos a orar allí, yo le dije, ahora José Luis, ahora sí, ahora vamos a estar bien. Hace partir la moto. Y al primer tirón la moto partió inmediatamente. Hicimos leña, hermano, cortamos todo como que pareció hacerlo fácil. Cortamos la leña, cargamos la camioneta, preocupado por el tiempo que llovía, porque si llovía no íbamos a salir de ahí. Pero también oramos al Señor por el tiempo. Y cargamos la camioneta, salimos, hermano, pasamos el trecho malo de barro, llegamos al camino firme y se largó a llover. ¿Se da cuenta cómo Dios responde a las oraciones cuando tú las haces de corazón? Yo esto me emociona porque pude experimentar a Dios en ese momento, junto ahí a José Luis, a mi yerno. Y yo sé que para él fue una experiencia bonita y hermosa también, porque Dios nos escuchó ese pequeño clamor. Hermano, por eso es tan importante lo que yo le decía. Es lo más precioso, la oración, la intercesión. Pero volviendo aquí al altar del incienso, el incienso que se quemaba, hermano, le dije que era como un olor grato,
y que representa las oraciones. Si hay algo que le agrada a Dios, hermano, son las oraciones. Mire lo que dice Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo, esto lo dice, hermano, en el contexto lo voy a explicar. Cuando Zacarías le toca ministrar por estas cosas, de sacerdote por un tiempo, le toca ministrar y ofrecer inciensos allí en el altar al profeta Zacarías, ¿cierto? Entre paréntesis, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Le tocó ministrar ahí y ofrecer incienso y dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera del tabernáculo, orando a la hora del incienso. ¿Se da cuenta? La hora del incienso, orando. Y luego, en Apocalipsis 5:8, mire lo que dice. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso el incienso es la oración, el incienso representa la oración. Ese olor aromático del incienso son las oraciones que hacen los justos y Dios las recibe así, con agrado, como olor aromático. Eso es lo que se hacía en el altar del incienso. Pero sigamos avanzando también, porque también ahora tenemos el dinero del rescate. Aquí nos vamos a leer, hermano, por el tiempo que se nos va pasando rápidamente, pero usted ya como lo leyó en su casa va a ir tomando apunte. El dinero del rescate del versículo 11 al 16. Aquí vemos, hermano, un censo o un conteo que Moisés hizo a los hijos de Israel mayores de 20 años. Todo varón de 20 años arriba era contado, era censado. Cada israelita que estaba censado debía pagar, dice la escritura, medio ciclo de plata como rescate por su persona. Eso es lo que debía pagar cada israelita censado, para que no haya mortandad en ellos, dice la escritura. Este medio ciclo de plata que debía pagar cada israelita es aproximadamente, no recuerdo bien, pero son como 250 o 300 gramos de plata. Eso es lo que decía el medio ciclo de plata. Como pongámosle, no estoy seguro, pero pongámosle que sean 300 gramos de plata, debía pagar cada israelita. Sea rico, sea pobre, pagaba lo mismo. El rico no pagaba más, ni el pobre pagaba menos. Ambos pagaban la misma cantidad por el rescate. Esto nos indica que Dios nos mira a todos por igual. A todos debían pagar la misma medida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios mandó a hacer esto? ¿Por qué Dios mandó a contar al pueblo? ¿Por qué lo censaba? Si Él sabe perfectamente cuántos habían, Dios lo conoce todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la razón de que hubo un censo? Y sabe a la luz de la Escritura. Solamente la razón que aquí podemos entender es que era para recordarles a los israelitas que ellos eran de su propiedad, que era su pueblo y que Él era su dueño. Y este pago por el rescate era simplemente para recordarles que ellos fueron esclavos y que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que Dios le da a entender haciendo esto, que simplemente ellos eran de su propiedad y para recordarles que habían sido esclavos y que habían sido rescatados por Él. Por lo tanto, ahora le pertenecen a Él. Y encontramos en el libro de Números, en el capítulo 1 y en el capítulo 26, usted lo puede ver, encontramos que Dios también mandó a contar al pueblo, a hacer un censo. Y lo hizo con el mismo propósito, simplemente para recordarles que Él es su dueño y que son propiedad de Él y que Él lo había rescatado y eso tuvo un precio. Lo rescató de la esclavitud de Egipto. Era para que no se olvidaran. Eso nos habla esta parte. Pero
Ahora también encontramos, hermano, en la Biblia, encontramos otro censo que se hizo y que a Dios no le agradó. Un censo que se hizo y Dios no le agradó. Esto lo encontramos en el libro, en las Crónicas de los Reyes. En Primera de Crónicas, en el capítulo 21, encontramos este censo que a Dios no le agradó. ¿Sabe? David mandó a censar al pueblo en esa ocasión y mandó a contar a todo el pueblo para saber con cuánto él contaba, no sé, cuántos varones para la guerra, quizás cuántos varones para el trabajo, no lo sabemos, pero David mandó a censar al pueblo. Y da a entender que a Dios no le agradó esto, porque quizás David lo hizo con arrogancia. Al contar él el pueblo y tomarlo como de su propiedad y decir, bueno, yo cuento con estos varones, con tanta cantidad de gente, cuento para que me sirva a mí. Y a Dios dice la Escritura que no le agradó eso. Y sabe, esta historia es maravillosa, se la estoy contando para que usted también la descubra. En Primera Crónicas, capítulo 21. Dice que Dios le dio a elegir a Dios. Cuando Dios se enojó, Dios le hizo una propuesta para castigar a David. Y le hizo 3 propuestas a David. ¿Sabe? Le dio a elegir entre 3 años de hambre, por lo que él había hecho. Le dio a elegir entre 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado por sus enemigos o 3 días de la espada de Jehová sobre Israel. Tenía que tomar una decisión David. 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado por sus enemigos o 3 días la espada de Jehová sobre Israel. Bueno, no le voy a decir por cuál decidió David, porque eso lo va a descubrir usted ahí en Primera Crónicas capítulo 21. Ahí va a encontrar la respuesta cuál fue la decisión de David. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja todo esto, hermano, del precio del rescate? Solamente que nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros como pueblo de Dios somos de Él, somos de su propiedad. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nada de lo que poseemos nos pertenece. Todo es de Dios. Hasta nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos también son de Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, no son nuestros. Eso nos está enseñando esto, simplemente que somos de Dios y que le pertenecemos a Dios. Amén. Pasamos entonces ahora a la fuente de bronce, también maravilloso que podemos ver acá. En esta fuente de bronce, hermano, aquí encontramos que aquí los sacerdotes tenían que lavarse constantemente en esta fuente de bronce. Tenían que estar limpios las manos y los pies antes de entrar al altar. Y la Biblia dice, para que no mueran. Qué importante es estar limpio delante de Dios para poder ministrar, hermano. Porque si no estamos limpios, Dios no acepta esa administración. Esto nos está indicando que nosotros, para poder ministrar en nuestras iglesias, para poder ministrar a otros, debemos primero estar limpios. Y no ahora con agua, como lo hacían los sacerdotes. Porque aquí vemos que el agua de esta fuente de bronce simboliza la palabra de Dios para nosotros. Pues es en ella que ahora nosotros nos podemos lavarnos cada día, limpiarnos día tras día en la palabra de Dios. Eso está representando el agua de la fuente. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice ese salmo, ese versículo del Salmo 119, 9.
Entonces, ¿qué es lo que nos limpia ahora a nosotros? Es la palabra de Dios. Esta maravillosa palabra de Dios es la que ahora nos limpia a nosotros. Qué importante, qué maravilloso es entender. Y ahora, usted recuerda, hermano, cuando en una ocasión nuestro Señor Jesús no quiso, sino que Él lavó los pies a sus discípulos, y cuando llegó a Pedro, Pedro se negó rotundamente a ser lavado. Y le dijo, no me lavarás jamás. Y Jesús le dijo, bueno, parafraseando, le dijo, mira Pedro, si tú no te lavas, tú no tendrás parte en este ministerio. Y Pedro entendió inmediatamente lo serio del asunto y le dijo inmediatamente al Señor, bueno, si es así, Señor, no solamente los pies, sino lávame también las manos, la cabeza y todo el cuerpo. Como que Pedro se aprovechó al tiro, ¿verdad? Porque entendió el hecho del sentido del lavarse. Y luego vemos en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 15, cuando Jesús con sus discípulos les dice a ellos, le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios, le dice a sus discípulos, por la palabra que os he hablado. Aunque también les hizo mención, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Pero ya estaban limpios, ¿por qué? Por la palabra que él le había hablado. La palabra es la que nos limpia en este tiempo, hermano. Y como dato curioso, mire qué maravilloso es esto. Como dato curioso, ¿usted sabe con qué se hizo la fuente de bronce? Obviamente de bronce, pero ¿qué se utilizó para hacer la fuente de bronce? Acá, Éxodo 38:8 dice que se hizo con los espejos de las mujeres que ministraban a la entrada del tabernáculo. Con los espejos de las mujeres que ministraban afuera del tabernáculo. Usted puede darse cuenta lo importante que es el espejo para una dama, para una mujer. Pero el espejo de aquel tiempo no era como el espejo de ahora, que es de vidrio. El espejo de aquella época era una placa de bronce, que al ser pulida de tal forma que daba un brillo, y en ese brillo se reflejaba la persona y se podía mirar en ese espejo de bronce. Con esos espejos fue hecho el lavacro o la fuente de bronce. Qué curioso cómo estas mujeres dieron esto preciado para ellas para hacer la fuente de bronce. Y note, hermano, y note que Santiago en el capítulo 1 también nos dice y nos habla acerca de esto, y nos dice que la palabra de Dios es como un espejo donde nosotros nos podemos mirar. Cómo Dios trata de hacernos concordar tanto el agua como la palabra de Dios, y luego el apóstol Santiago nos habla del espejo, que es la palabra de Dios también, en donde nosotros ahora nos podemos mirar. Qué interesante cómo Dios busca la forma para hacernos entender que es tan importante la palabra de Dios. Porque cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrarnos con Jesucristo mismo, y como ejemplo supremo nosotros podemos ahí mirarnos como un espejo y ver nuestros defectos que tenemos. Y esto hace que nosotros nos vaya limpiando la palabra de Dios, sacando esos defectos. Por eso Santiago dice que la palabra de Dios es el espejo para mirarnos. Qué interesante todo lo que hemos visto en este poco tiempo. Y podríamos hablar mucho más acerca del altar, acerca de la fuente de bronce, acerca de todo esto que se hacía allí. Pero falta tiempo, hermano. Pero esto, yo creo que lo que hemos visto hoy día nos ha dado una tremenda enseñanza. Primero,
lo que es la adoración a Dios, la intercesión, la oración a Dios. Qué importante para nosotros hoy en día, eso que la iglesia moderna ha ido poco a poco dejando de lado. Y luego, cuando estamos allí en la fuente de bronce, entender que debemos estar limpios delante de Dios, porque nosotros vamos a ministrar a un Dios santo. Tenga siempre presente, debemos tener presente que nosotros cuando nos presentamos delante de un Dios santo. Por lo tanto, nosotros debemos santificarnos para poder ser aceptos delante de Él. Qué maravilloso lo que podemos entender a través de su palabra, hermano. Qué lindo todo esto que encierra, toda esta simbología, todo esto que representa lo que le dije yo, este tabernáculo de reunión, esta morada que Dios mandó hacer para habitar en medio de su pueblo ahí en el desierto. Qué maravilloso todo lo que podemos sacar y estudiar. Pero por ahora vamos a quedar hasta allí. Vamos a dejar este estudio del capítulo 30. Es lo que el Señor me ha dado para compartir. Y vamos a orar un momento al Señor, darle gracias por su palabra, por lo que Él nos ha mostrado hoy día. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por esta tu palabra, porque en toda la palabra, en todo lo que hemos visto, te encontramos a ti, mi Señor Jesús. Podemos verte a ti, mi Dios amado. Podemos ver tu amor, podemos ver tu misericordia, podemos ver tu bondad, Señor. Podemos ver tantas cosas, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que también quiere aprender de ti, Dios. Gracias, Dios eterno. Te alabamos y te bendecimos. Toda honra y toda gloria sea solo para ti, por los siglos de los siglos, mi amado Dios. Amén. Amén. Eso ha sido, hermano. Un abrazo. Les amo en el Señor. Nos estaremos viendo el próximo martes con el capítulo 31. Estará nuestro hermano Carlito y estaremos aprendiendo nuevamente de lo que Dios quiere revelarse a través de su palabra. Así que muchas bendiciones de parte del Señor. Que Dios les bendiga.